La sombra de Bran, el vampiro de Transilvania. Bienvenidos, viajeros de la noche. Hoy abriremos las puertas del tiempo y caminaremos por los oscuros senderos de Transilvania, allá por el año 1850, en una tierra envuelta en niebla y superstición, donde las montañas parecen vigilar los secretos de los vivos y los muertos. Habitó un ser que el mundo ha tratado de olvidar. Una criatura nacida de la maldición y el deseo, cuyo nombre fue susurrado por generaciones, el conde Adrian Valescu, el vampiro de Bran. Acomódense, apaguen las luces, porque esta noche conocerán la historia del último amanecer de un inmortal. La llegada a Bran. El año era 1850. El invierno había llegado temprano a Transilvania, cubriendo los valles con un manto blanco y silencioso. En el pequeño pueblo de Bran, las chimeneas humeaban bajo el cielo gris, y las campanas de la iglesia repicaban, anunciando la víspera de Todos los Santos. Los aldeanos evitaban hablar del castillo en lo alto del risco. Decían que las luces se encendían solas al caer la noche, que voces sin cuerpo se oían en los pasillos, y que a veces, cuando el viento soplaba desde las montañas, una figura alta y delgada caminaba entre las sombras del bosque. Esa figura era el conde Adrian Valescu, un noble antiguo que, según los registros, había muerto hacía más de 2 siglos, pero nadie lo había visto morir. 2. El viajero inglés. Aquella noche, un carruaje llegó al pueblo. Su pasajero era Jonathan Reed, un joven historiador inglés, enviado por la Universidad de Londres para investigar las antiguas familias de los Cárpatos. Reed, escéptico y racional, no creía en supersticiones, pero los aldeanos lo miraban con compasión, como quien observa a un hombre que camina hacia su perdición. «No suba al castillo, señor», le advirtió la posadera, una anciana de ojos grises. «El conde Valescu no recibe visitas de los vivos». Jonathan sonrió con cortesía y respondió: «No creo en fantasmas, señora, solo en historias mal contadas». A la mañana siguiente, el joven tomó su cuaderno, una linterna y su abrigo, y se dirigió por el sendero nevado hacia la colina. El castillo de Bran lo recibió con un silencio sepulcral. Las puertas de hierro estaban entreabiertas, y en su interior la oscuridad parecía tener peso. 3. El anfitrión inmortal. En el gran salón, iluminado por candelabros antiguos, una figura surgió de entre las sombras. Alto, elegante, vestido de negro, su piel era pálida como la cera y sus ojos, de un rojo ambarino, reflejaban la luz de las velas como si escondieran fuego. «Bienvenido, señor Reed», dijo con voz grave y serena. «Soy Adrian Valescu, dueño de este lugar». Jonathan se inclinó, sorprendido. «Creí que los Valescu habían desaparecido hace siglos». El conde sonrió apenas. «Los Valescu no desaparecen, señor Reed. Solo se retiran del mundo. Durante la cena, si puede llamarse así, pues solo el invitado comió. Conversaron sobre historia, guerras y dinastías». El conde hablaba con una sabiduría que ningún libro contenía. Conocía fechas, batallas y nombres que la historia había olvidado. Y cuando Jonathan lo observó de cerca, notó que su rostro no mostraba ni una sola arruga. «¿Usted estuvo en la guerra otomana?», preguntó Reed con incredulidad. «Digamos que...». «La vi muy de cerca», respondió el conde con una sonrisa que heló el aire. 4. El retrato maldito. Más tarde, mientras exploraba el castillo, Reed descubrió una galería cubierta de polvo. Allí colgaban retratos antiguos de nobles y caballeros. Uno de ellos lo dejó sin aliento. El hombre del retrato era idéntico al conde Valescu, pero el lienzo estaba fechado en 1624. Al pie del cuadro, una inscripción en latín decía: «Quien teme a la muerte, teme también a la eternidad». Esa noche, mientras la tormenta golpeaba los ventanales, Reed intentó dormir.
pero un sonido lo despertó. Un murmullo, como si alguien recitara oraciones antiguas. Siguió la voz por los pasillos hasta llegar a la cripta. Allí vio algo que nunca olvidaría. El conde estaba de pie ante un ataúd abierto, sosteniendo un cáliz de plata lleno de sangre. Reed retrocedió horrorizado, pero el conde ya lo había notado. «No tema», Jonathan susurró con calma. «La vida siempre exige un precio». 5. La confesión del vampiro Valescu lo condujo a la biblioteca, donde las velas parecían arder sin consumir la cera. Y allí, entre volúmenes antiguos, el vampiro habló. «Hace siglos amé a una mujer llamada Helena. Era mi esposa, mi razón de existir. Pero la peste se la llevó, y yo, en mi desesperación, hice un pacto con fuerzas que ningún hombre debe invocar. Me prometieron que podría verla de nuevo, y a cambio me condenaron a vivir eternamente». Sus ojos brillaron con tristeza. «Desde entonces camino por este mundo sediento de aquello que perdí. He visto imperios caer, generaciones nacer y morir, y sin embargo, mi corazón sigue buscando a Helena entre los rostros de los mortales». Jonathan comprendió que no estaba ante un mito, sino ante una tragedia eterna. «¿Y si pudiera liberar su alma?», preguntó el joven. El conde lo miró con una mezcla de ternura y resignación. «Solo el fuego del amanecer puede hacerlo, pero un vampiro no ve el sol sin arder en él». 6. El amanecer de Bran. Esa noche, el viento cambió. Los lobos aullaron con furia y las campanas del pueblo repicaron sin manos humanas. Reed, decidido a terminar con la maldición, encontró el diario de Helena escondido tras una pared falsa. En él, la mujer había escrito una oración antigua, una invocación para devolver el alma a su dueño. Jonathan subió a la torre más alta, llevando consigo el crucifijo de la iglesia y el diario. El conde lo siguió, no para detenerlo, sino para observar. «¿De verdad cree que puede liberar a un maldito?», preguntó Valescu. «No lo sé», respondió Reed, «pero su historia merece un final». El primer rayo del amanecer se filtró entre las nubes. El conde extendió los brazos, cerró los ojos y sonrió por primera vez con paz. «Gracias, Jonathan», susurró. Y cuando la luz lo tocó, el fuego no fue de dolor, sino de redención. El vampiro se deshizo en cenizas y el castillo tembló con un rugido que pareció un suspiro. Al amanecer solo quedaba el silencio, y en el lugar donde Valescu desapareció, una rosa marchita había florecido entre la piedra fría. 7. El regreso. Jonathan Reed regresó al pueblo, pálido y exhausto. Nadie creyó su relato, pero desde ese día, el castillo de Bran quedó en ruinas y nunca más se vieron luces en sus torres. Sin embargo, cada otoño, cuando el viento sopla desde las montañas, algunos aseguran oír una voz que murmura entre los árboles: «Helena». Dicen que en Transilvania, el amor puede ser más fuerte que la muerte y que algunas almas vagan, no por sed de sangre, sino por un corazón que nunca dejaron de buscar. Así termina la historia del conde Adrián Valescu, el vampiro que encontró la redención en el primer amanecer. Si te atreves a escuchar más historias de sombras y leyendas, suscríbete, viajero de la noche, porque aún quedan muchos secretos que la historia no se atreve a contar. Hasta la próxima, y que la luna guíe tus sueños.